Vamos a ir a proyecto, vamos a ir a la actividad número 4. Allí encontraremos de igual forma la guía de aprendizaje. Recordemos que el documento formal donde están todas las evidencias que ustedes deben leer, deben contextualizar para que sepan cuáles son las evidencias que se deben tratar esta semana. Luego viene el material de formación y el material de apoyo. Y finalmente vienen las evidencias. Tenemos para esta semana un foro temático, un taller y un cuestionario. Recordemos que el foro temático no es calificable, sin embargo es importante realizarlo. Tenemos el taller de la comunicación organizacional y finalmente tenemos el último, cuestionario. ¿Cómo los desarrollamos? Entonces vamos a darle clic al foro, nuevamente al foro. Se nos abre la página principal, vamos a darle clic en ver foro. Esperamos que nos carguen todos los foros y nos vamos a dirigir al foro de la semana 4. Entonces lo identificamos, que nos corresponde a este, y vamos a darle clic donde dice respuestas. Allí encontrarán las indicaciones por parte de la instructora. Posteriormente activarán cada uno de ustedes el texto enriquecido para que puedan pues dar o contestar de una forma apropiada. Allí registran la respuesta y luego le dan clic en responder. Recuerden que para validar el envío deben consultarlo en la parte inferior. De esta manera estaríamos haciendo el envío del foro. La siguiente evidencia es el taller. Vamos a darle clic nuevamente al taller acerca de la comunicación organizacional. Vamos a darle clic donde dice ver evidencia. Se nos abren las indicaciones y allí donde dice archivos podemos descargar el documento con las indicaciones de esta evidencia. Entonces vamos a darle clic allí, vamos a darle clic en el taller, vamos a visualizarlo. Y lo vamos a habilitar. Entonces tenemos, este taller tiene dos partes, ¿sí? Toda es acerca de la comunicación organizacional que se lleva a cabo dentro de la empresa donde estamos trabajando o de una empresa en la que conozcamos o hayamos consultado, ¿sí? Este taller consta de la comunicación organizacional. La primera parte es hablar de cómo es la comunicación, ¿sí?, en esa organización. Entonces, en esa empresa, en qué consiste la comunicación organizacional, cuál es el objetivo que como institución se ha propuesto, qué factores intervienen, cuál es el proceso de comunicación organizacional que se lleva a cabo dentro de la empresa de cada uno de ustedes, si es directa, si es indirecta, si es ascendente, si es horizontal, si es descendente, ¿sí? Si se está llevando también una comunicación externa, ¿sí? ¿Qué errores presenta comúnmente en la empresa? ¿Cierto? La comunicación, cuáles son las falencias que ustedes ven que se están presentando dentro de la institución, qué acciones de mejora están tomando para poder tomar acciones acerca sobre esos errores, ¿sí?, acerca de esas falencias para mejorar y cumplir con los objetivos institucionales. Entonces, de eso se trata la primera parte. Y la segunda parte es hacer un mapa conceptual, ¿sí? Este mapa conceptual trata de lo mismo, la comunicación organizacional, y es evidenciar en este mapa cómo es la comunicación organizacional dentro de su empresa. Entonces, digamos que en este mapa conceptual ustedes pueden poner las diferentes áreas, ¿cierto?, que se trabajan dentro de la institución y con los conectores o algunas flechas indicar cómo es la comunicación, ¿sí? En qué áreas de pronto hay una comunicación horizontal, en qué áreas hay una comunicación ascendente,
en cuál hay una comunicación descendente, y de esta manera, cuando podamos revisar este mapa conceptual, reflejemos la comunicación de la institución. Cuando tengamos este taller ya desarrollado, ¿sí?, estas dos partecitas, lo guardan en su computadora y posteriormente lo van a cargar en su plataforma, ¿sí? Entonces acá en la parte inferior les va a aparecer a ustedes el espacio de envío del archivo adjunto. Este es el espacio, el que están visualizando, es el espacio que les va a aparecer a ustedes ahí debajito, ¿sí? Les permite escribir un comentario, pueden escribir envío de evidencia semana 4, por ejemplo, adjuntan el archivo, ¿sí? Acá viene el icono para adjuntar, entonces lo adjuntan y posteriormente le dicen comentar. Tengan presente que cuando lo adjunten, él empieza a cargarle, ¿sí? Entonces debe llegar primero a 100, esperan unos segunditos más que todo se vuelva azul, ¿sí? Y luego sí le dicen comentar. Esto con el fin de que se verifique que el archivo realmente se haya adjuntado. Si le damos comentar antes de que el archivo haya cargado en su totalidad, cuando vaya a calificarles, pues no me va a aparecer el documento para poderle generar la calificación, ¿de acuerdo? Entonces, de esta manera, hacemos el envío del documento. ¿Cómo más podemos validar que efectivamente se envió? Volvemos e ingresamos, ¿sí?, a esta evidencia, y aquí en la parte inferior les va a aparecer a ustedes que ya se envió. Entonces, validan que ahí ustedes puedan descargar el archivo. Si pueden descargar el archivo, de igual manera es porque el documento se ha cargado correctamente. Entonces, de esta manera se envía la segunda evidencia, que es el taller. Y por último, tenemos el cuarto cuestionario, perdón, ¿sí? Volvemos a darle clic en cuestionario, que es acerca de los factores que intervienen en la comunicación, ¿sí? Vamos a darle clic donde dice ver evaluación. Activamos en otra ventana y le decimos continuar. Allí nos aparece en la evaluación, recordemos, ¿sí?, que son 9 preguntas, y finalmente le damos clic en enviar. Cuando hayamos resuelto la evaluación, recuerden que si no hemos sacado más de 71 puntos, no hemos aprobado el cuestionario, por lo tanto deben volver a ingresar, y acá en la parte superior derecha les va a aparecer un botón que dice reactivación de evaluación. Entonces vamos a darle clic allí para que le permitan nuevamente desarrollar esta prueba. Estas son las 3 evidencias que se deben presentar. No sé si tengan alguna duda. ¿Tenemos alguna duda acerca de las 3 evidencias? No, señora, hasta el momento no, profe. Bueno, de acuerdo, muchas gracias, Edison. Con gusto, profe. Jerónimo, ¿tienes alguna pregunta? Ay, no, qué pena, profe, es que se me activó. Ah, no, es que aparezco como Jerónimo, pero soy Jennifer. Estudiante en esta semana. ¿Cómo es su nombre? Jennifer Sánchez. Listo. Bueno, entonces esas son las evidencias que debemos presentar. Ahora vamos a hacer una contextualización acerca de la temática, ¿sí? ¿Quién nos quiere compartir o quién ha leído de pronto el material que nos quiera compartir, que es la comunicación ética? La comunicación es la cual nos permite, profe, expresarnos hacia otras personas en la mejor, brindarles una buena información. Muy bien, Edison, muchas gracias. Mary, ¿quieres compartirnos algo más? Sí, señora, buenas noches. Sí, pues la comunicación es como el intercambio de ideas, de pensamiento que tenemos con otras personas, toda esa información que queremos, todo lo que queremos expresar, pues lo podemos expresar ya sea en forma oral, en forma escrita,
y pues se tienen que tener pues en cuenta muchos aspectos para tener una buena comunicación, saber escuchar, la buena ortografía, prestar atención, ser muy, muy asertivo en lo que vamos a comunicar para que, o sea, el mensaje se comprenda y llegue a todas las personas. Pues eso sí, eso es como decir lo de la comunicación. Bien, muchas gracias, Mary. Mauricio, ¿quería aportar algo? Sí, profe, que la comunicación sería la forma como interactuamos frente a nuestros congéneres de una manera clara, precisa y sobre todo de la manera como dirigimos nuestras palabras de una manera solidaria, de una manera fraterna, haciéndonos entender claramente. Muy bien, muchas gracias por sus aportes. Efectivamente, la comunicación es un intercambio de información, ¿cierto? Donde tenemos un emisor y donde tenemos un receptor. La comunicación ética es un proceso por el cual las organizaciones constituyen un marco moral o un clima interno ético. Quiere decir que es esa comunicación dentro de la institución basados en unos ¿qué? En unos principios y en unos valores, ¿cierto? De los cuales hemos hablado en las últimas semanas. Para ello tenemos unas etapas fundamentales, ¿sí? Tenemos 4 etapas. La primera es la del conocimiento, que es en la cual pues se debe tener o saber de lo que se está hablando, ¿cierto? O tener conocimiento de la información que se está suministrando. La segunda etapa es la capacidad. ¿Y capacidad de qué? De poder decodificar el mensaje que nos están suministrando. La tercera etapa es la motivación. Y esta etapa se hace a través de qué? Se hace a través de gestos, se hace a través de sonidos, de diferentes señales y demás, ¿de acuerdo? Y por último tenemos la etapa de internacionalización. Y esta se ve o es vista desde la expansión, desde la divulgación del mensaje, desde la divulgación de la información, para lo cual también tenemos que tener cuidado con la información que se nos suministra a cualquiera y con esta expansión sobre todo, porque no siempre el mensaje se da de manera correcta o se da de manera correcta y no se recibe, ¿cierto?, de la forma correcta. La comunicación tiene muchas teorías, sin embargo, hay 5 que me llaman mucho la atención y que vamos a tocarlas en este momento. La primera es la de Harold Laswell, en la cual él dice que la comunicación se basa o se da respuesta a 5 interrogantes fundamentales. El primero es ¿quién lo dice? ¿Cierto? El segundo es ¿qué es lo que está diciendo? ¿Qué canal está utilizando? Es el tercero. El cuarto es ¿a quién se le está dirigiendo la información? Y el quinto es ¿con qué efecto se está haciendo, se está suministrando ese contenido o ese mensaje, ¿sí? El segundo es Roman Jacobson, en el cual él dice, ¿cierto?, que la estructura de la comunicación se basa en 5 elementos, que son el emisor, el receptor, el mensaje, el código lingüístico y el canal. De ellos vamos a hablar ahorita posteriormente. Tenemos la teoría de Paul Ekman, y es que él dice que la información, ¿cierto?, se expresa a través de ¿qué? Se expresa a través de la ira, del miedo, de la sorpresa, del asco, de la alegría y de las cosas que se estén viviendo en este momento, ¿sí? Aristóteles realmente definió la comunicación, ¿sí?, como un medio de persuasión, ¿sí? Entonces, él define la comunicación como un medio de persuasión hacia el otro, ¿para qué? Para hacer o ejercer alguna actividad. Tenemos también el modelo de Fleur, que este modelo realmente pues expone
el modo en que la fuente, ¿cierto?, adquiere la información, es decir, qué tanto corresponde el mensaje generado versus el mensaje recibido, ¿sí? ¿Qué tan correcto, qué tan eficaz fue la emisión de ese mensaje? Entonces, ¿qué tan eficaz fue la fuente que suministró esa información? Estas teorías, así como estas teorías, hay muchísimas más. Estas son las elementales para poder hablar de comunicación. Ahora, según Roman Jacobson, ¿cierto?, en la cual la estructura se basan en los siguientes elementos, vamos a hablar de cada uno de ellos. Tenemos el elemento del emisor, que el emisor es quien transmite, ¿cierto?, la información o el mensaje. ¿Y qué es el mensaje? Entonces, el mensaje es la información suministrada, lo que se quiere decir, lo que quiere dar a conocer. ¿Mediante qué? Mediante un canal. ¿Y qué es el canal? Entonces, el canal es ese medio por el cual o por donde se transmite el mensaje. ¿Cuáles pueden ser? Puede ser el teléfono, puede ser el televisor, puede ser algún radio, es más, puede ser hasta el mismo aire, ¿cierto? O la misma luz. De acuerdo a estos canales se transmite un código, ¿sí? Y ese código, ¿qué es? Ese código es a través de algunos signos o símbolos. En nuestro caso puede ser el idioma. El idioma es nuestro código. ¿Y cuál es el idioma nuestro? El español. Entonces, ese es el código a través de ¿qué? De que nosotros nos comunicamos. Y finalmente tenemos un receptor. ¿Y quién es el receptor? Es quien recibe el mensaje. Estos son los elementos básicos fundamentales que intervienen en la comunicación. Sin embargo, tenemos también otros factores que afectan la comunicación asertiva o la comunicación ética dentro de nuestras instituciones. Entonces tenemos los filtros que corresponden, ¿cierto?, a si realmente la información, ¿cierto?, fue suministrada de forma directa o se hizo a través de filtros, ¿sí? ¿Y quiénes son los filtros? Todos los intermediarios de esa información que ha suministrado el emisor, ¿sí? ¿Cuántos receptores hay para que la información llegue al receptor final? ¿Sí? Entonces, de acuerdo a cuántos filtros hay también, depende la comunicación ética o una comunicación asertiva. Tenemos también el contexto. Entonces, tenemos el contexto en el cual está el emisor, ¿sí? Si de pronto está en alguna situación, como lo decía Paul Ekman, ¿cierto?, en el cual está en un contexto de ira, o en un contexto de alegría, o en un contexto de tristeza, o de problemas, ¿cierto? Entonces también depende del contexto en el que se encuentre el emisor y el receptor, ¿sí? Y de eso también depende, pues, cómo se interprete la información que se ha suministrado. Y de allí hablamos de retroalimentación, ¿cierto? ¿Y qué corresponde a la retroalimentación? Esta es la información que es recibida o la interpretación de la misma. Entonces, también es supremamente importante la retroalimentación. Si ese mensaje que he recibido realmente es el correcto, es lo que me quieren decir, o de pronto estoy malinterpretando el mensaje. Y finalmente hay otro factor que es los ruidos. Generalmente cuando se hace a través de canales tecnológicos, entonces este también permite la interrupción de una buena comunicación. Estos factores son supremamente importantes en la generación de una comunicación ética o una comunicación asertiva. Ahora bien, vamos a hablar acerca de los propósitos de la comunicación. ¿Y cuáles son los propósitos de la comunicación? Tenemos tres fundamentales, ¿sí? Que es podernos comunicar de forma oral, ¿sí? Quiere decir que mediante él habla, ¿verdad?
Tenemos también la comunicación escrita, que es a través de símbolos, a través de signos, ¿cierto? Y tenemos la comprensión lectora, que ya se hace a través de documentos escritos. Estos tres son los elementales. Podemos comunicarnos oral, escrita y a través de la comprensión lectora. Sin embargo, tenemos tres propósitos más en el cual son transversales a los tres principales y son igual de importantes. Tenemos el proceso comunicativo, que es donde nosotros, ¿cierto?, nos comunicamos. ¿Para qué? Para persuadir, para entretener, para informar, ¿cierto?, de ciertas situaciones, de ciertas actividades, procesos dentro de nuestras instituciones. Tenemos el propósito específico, que es realmente de cuando hablamos para explicar algo, para describir algún proceso, alguna función, alguna actividad, para definir o exponer, ¿sí? Y tenemos el propósito específico de persuasión. Y este proceso específico de persuasión, como su nombre lo dice, es para generar convencimiento, ¿sí?, para hacer algo. De allí las explicaciones que se dan dentro de nuestros procesos administrativos y que generalmente lo maneja pues los líderes de los procesos, manejan mucho la persuasión. ¿Para qué? Para que los trabajadores o los empleados hagan sus funciones de acuerdo a un mismo propósito. Adicionalmente, este propósito específico de persuasión es para motivar, ¿cierto?, a que esas otras personas realicen cierta actividad para cumplir con una misma meta. Estos serían los propósitos a nivel general de la comunicación. Tenemos unas condiciones para que haya una comunicación ética o una comunicación asertiva o efectiva, ¿sí? Y esas condiciones hablamos de 7 u 8 generalmente. Tenemos el primero, que es la claridad, como Mauricio lo decía, creo que fue él. Debemos suministrar una información clara, ¿cierto?, con el mismo código, que sea entendible, que la información, dependiendo del receptor, hablemos también en esas mismas condiciones. ¿Para qué? Para que el mensaje llegue tal cual el emisor lo esté suministrando. Evitar también tantos filtros, ¿cierto?, tantos intermediarios, si lo podemos hacer de manera directa. En este momento ya tenemos tanta tecnología que podemos suministrar esa información casi cara a cara, ¿cierto? Entonces debemos suministrar información que sea clara. Adicionalmente tenemos otra condición, y es que sea integral, ¿cierto? Que haya integralidad, que sea realmente información agradable, que se rija por las normas de cortesía, por si en algún momento también debe generarse información negativa, ¿cierto? No toda puede ser positiva, pero que se rija a través de las normas de cortesía, realmente que sea, cuando se reciba el mensaje, sea agradable y no, ¿cierto?, no afecte los derechos del emisor, del receptor. Tenemos la condición de aprovechamiento de la organización informal. Quiere decir que es el aprovechamiento, ¿cierto?, de ese contacto, de esa interacción que hay diariamente y que no se hace de manera formal. ¿Por qué? Porque todos estamos trabajando en grupo, estamos trabajando en conjunto por unos mismos objetivos, y tenemos en el momento en que estamos haciendo nuestras labores, tenemos ese contacto, ¿cierto?, y lo debemos aprovechar. Tenemos una cuarta condición, que es la difusión. Y esta difusión de la información, generalmente dentro de las organizaciones, se debe dar por escrito. ¿Por qué por escrito? Como respaldo, ¿sí? O se publica en ciertos sitios, pero que sean adecuados para el conocimiento de quién, de todos los involucrados dentro de la institución. Tenemos la condición de moderación, ¿sí? Y es no abusar
¿cierto? De la información, no abusar de ese hecho comunicativo, que sea realmente comunicación pertinente, que sea una comunicación eficaz y no que sea para suministrar información que no es relevante y para de pronto generar conflictos, ¿cierto? Dentro del equipo de trabajo. Debe haber también la condición del equilibrio, ¿sí? Y este es que realmente las partes estén informadas o tengan la información correspondiente, ¿sí? Entonces, este equilibrio es fundamental. ¿Por qué? Porque debe haber una comunicación efectiva entre las dos partes para que se pueda hallar un equilibrio. Tenemos también la evaluación, que es a través de la organización, es la revisión de esos canales y esos medios comunicativos que se están usando para saber si realmente son eficaces, ¿sí? Por ejemplo, ya con tecnología tenemos que el correo electrónico, que redes sociales y demás, ¿sí? Hay que evaluar, por ejemplo, qué tan efectiva dentro de la organización son las redes sociales. Si en llegase el caso, se están usando como medio de comunicación. ¿Para qué? Para que finalmente, con todas estas condiciones, tengamos una comunicación eficaz, una comunicación eficiente y efectiva dentro de nuestras instituciones. ¿Por qué? Porque si tenemos una comunicación que realmente sea efectiva, que sea eficaz, pues muy probablemente nuestros procesos también sean de la misma manera y seamos competitivos en el mercado, ¿de acuerdo? Entonces, estas son nuestras condiciones. Y estas condiciones son para llevar a cabo la asertividad. Y vamos a hablar de la asertividad. ¿Qué es la asertividad para ustedes? ¿Alguien que nos quiera compartir qué es la asertividad? ¿Me están escuchando? ¿Uno? Ay, me preocupa. Sí, señora. De acuerdo. Mary Edison. Profe, Dime. a ver, la asertividad es como ponerse uno en los zapatos de la otra persona. O sea, saber entenderla, uno pues tiene que saber, o sea, saber decir las cosas sobre esa persona sin irle a afectar sus sentimientos o a herir sus sentimientos. O sea, uno debe saber expresarse para así no afectar, digamos, a la otra persona. De pronto esa otra persona tenga algún defecto o algún error, pero se le debe hacer saber de una manera que no, o sea, que ella no se vaya a sentir herida. O sea, hay que, pues la asertividad es como saber expresarse sin herir, por lo menos como los sentimientos hacia las otras personas. Bien, muchas gracias, Mary, muy bien. Edinson. Sí, señora. ¿Qué es para ti la asertividad? Para mí la asertividad es como ser una persona